Estamos listos, hermano. Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor nuevamente por estar acá y poder anunciar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje que ha sido dado a la iglesia y también a cada creyente individual. Y es un tesoro, es un tesoro. Es un mensaje único, es un mensaje específico. El mensaje del Evangelio. Y para predicar el Evangelio, quiero leer en Corintios 15, capítulo 1, del 1 al 3, donde el apóstol Pablo dice, va a predicar el Evangelio a los corintios. Los corintios ya habían escuchado el Evangelio y lo habían creído, pero algunos se estaban desviando, escuchando otras enseñanzas. Y el tema de Corintios 15 es la resurrección de los muertos. Porque habían algunos que enseñaban, habían algunos que creían que no había resurrección de muertos. Y entonces el apóstol Pablo le empieza a explicar que sí hay resurrección. Hay resurrección de entre los muertos. Y para eso él empieza con el fundamento de esta fe, que hay resurrección. El fundamento de nuestra fe es el Evangelio. Y él comienza diciendo, os declaro, hermano, el Evangelio. Os anuncio, os predico, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ellos recibieron, escucharon el Evangelio que Pablo les predicó, lo habían recibido, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Ellos perseveraban en el Evangelio, es decir, seguían creyendo el Evangelio, por el cual dice asimismo, si retenéis la palabra o retenéis el Evangelio, retenéis este mensaje, sois salvos. Es decir, si sigues apropiándote de este mensaje, creyendo este mensaje, no siguiendo otros mensajes, porque hay algunos que os predican otro mensaje, pero si sigues creyendo este mensaje, sois salvo. Pero si dejas de creerlo, entonces creíste en vano. Tu fe fue vana. Tu fe, al ser probada, desaparece. El Evangelio se anuncia, el Evangelio se recibe, se cree, en el Evangelio se sigue creyendo, para ser salvo. Si la persona retrocede, deja de creer el mensaje, demuestra que su fe no ha sido auténtica. Aquellos que retroceden, aquellos que dejan el Evangelio, retroceden para perdición. Pero aquellos que realmente han depositado la fe, jamás van a volver atrás. Eso dice también el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos animando a los creyentes, diciendo que es necesario la paciencia para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es creer en Jesucristo. Juan 6, 29. Esta es la voluntad de Dios, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Dios ha enviado, en Jesús. Es necesario, dice, la paciencia para obtener la promesa. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará mi alma.
Mas nosotros, dice, no somos de lo que retroceden para perdición, sino de lo que tenemos fe para preservación del alma. Aquel que realmente ha depositado la fe en el Evangelio verdaderamente va a perseverar. En la prueba seguirá creyendo. Su fe no va a desaparecer. Es más, en la prueba, esa fe se va a limpiar, se va a purificar. Como dice Pedro, así como el oro se prueba y se purifica en el fuego, así también nuestra fe debe ser sometida a prueba. La fe verdadera no desaparece. Aquella fe que es superficial va a desaparecer, como aquella semilla que cae en pedregales. Viene la prueba, se marchita y desaparece. No hay frutos. El apóstol dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí. Él recibió este mensaje. Recibió el mensaje del Evangelio. Y ahora él lo va a compartir. Y eso hace toda persona que ha recibido el mensaje del Evangelio. Lo comparte. Es imposible que una persona reciba el Evangelio, ha escuchado el Evangelio y crea el Evangelio verdadero, no lo divulgue. Es una necesidad de todo creyente. El apóstol dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Porque él ha entendido que el Evangelio es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios. Y es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Él dice que no se avergüenza del Evangelio, porque él sabe en quién ha creído. Él le dice a Timoteo, no te dé vergüenza de dar testimonio de Jesucristo, sino sufre aflicción por el Evangelio, conforme al poder de Dios. El Evangelio se comparte. Y el apóstol dice que lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Hemos estado escuchando mensajes acerca de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice quién es Cristo? ¿Qué dice la gente acerca de Cristo? El Señor preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Dice otro evangelio. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y todos tienen respuesta. ¿Que es un profeta? ¿Que ha resucitado? ¿Juan el Bautista? ¿Jeremías? Y hoy día también podemos preguntar, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa el mundo acerca de Cristo? Y después el Señor se dirige a cada uno de los suyos. Y le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Pero ahora dice, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y el apóstol responde, el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres de quien hablan las Escrituras, de quien hablan los profetas.
Tú eres el señalado. Tú eres el ungido. ¿Y quién era el señalado? ¿Quién era el ungido que iba a venir? Ahí tenemos que ir a los profetas. Los profetas nos dicen quién era el Cristo, a qué iba a venir. Nos hablan acerca de su sufrimiento, de su persona. Cristo, el Hijo de Dios. Al decir que es Hijo de Dios, está diciendo que es igual a Dios. Eso lo entendieron los fariseos cuando el Señor, allí en Juan 5:18, cuando él, según los fariseos, decía que quebrantaba el día de reposo. Y él dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja, hasta hoy, haciéndose igual a Dios. Y él dijo y agrega, varios antecedentes de su igualdad con Dios. Cuando los judíos lo querían matar, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí el Señor le dice que Él es igual a Dios. Él no pretende ser igual a Dios, sino que Él es igual a Dios. Si usted puede leer en Juan 5:19 en adelante hasta el 28. Él es igual en conocimiento al Padre. Él dice, así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es soberano con la vida. Él administra la vida. Él es la fuente de vida, como dice Juan. En Él estaba la vida. Y Él mismo dice, yo soy la vida. Pablo a los Corintios dice, Él es espíritu que da vida. Él es el verbo de vida. Juan dice en su epístola, 5:10 en adelante, al 12, que aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque Él es la vida. El Padre tiene vida en sí mismo y así también el Hijo le ha dado el tener vida en sí mismo. Dice que Dios ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en sus manos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Igualdad en adoración, en honra, en posición. Es decir, Cristo es igual en acción y en posición al Padre. El profeta Isaías describe a Cristo como el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Nos dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios por sobre todas las cosas, dirá Pablo a los Romanos 9:5. El escritor a los Hebreos dirá que Él es adorado por ángeles. Ninguna criatura puede ser adorada. Ninguna. Solo Dios puede ser adorado. Y Cristo es adorado por ángeles
y por su pueblo. Por aquellos que lo reconocen. ¿Quién es Él? Y Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. ¿Quién es Él? Para que le honremos. Dios quiere que nosotros honremos a su Hijo. Si no honramos al Hijo, vamos a perecer. Salmo 2:12. Honrar al Hijo para que no perezcáis, pues pronto se inflama su ira. Bienaventurados aquellos que en Él confían. El Hijo se aira. Eso también lo encontramos en Apocalipsis claramente. 6:15 en adelante. La ira del Cordero. Cuando llegue la ira del Cordero, todos se van a esconder. Pero nadie se puede esconder de su ira, de su vista. Y el salmista nos invita a honrar al Hijo. Pero para poder honrarlo debemos conocerle. Para poder creer en Él, confiar en Él. Creer lo que el Padre nos dice acerca de su Hijo. Porque el Padre es aquel que nos revela a su Hijo. Eso dijo el mismo Señor a Pedro. No te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre nos ha dado su revelación, su palabra, donde podemos mirar a su Hijo. Y cuando tenemos una correcta visión de su Hijo, entonces tendremos una perfecta visión del Padre, porque el Hijo nos revela al Padre. Eso dijo el Señor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre nos muestra a su Hijo y su Hijo nos muestra al Padre, porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y necesitamos de ayuda del Espíritu Santo para recibir tal revelación. Sin el Espíritu no podemos recibir la revelación. Y para recibir el Espíritu debemos creer en el Hijo. Y Él dice que enviará su Espíritu a nuestros corazones, el cual nos revelará a su Hijo a través de su palabra. Jesucristo es divino. Jesucristo es humano. Su humanidad comienza en el vientre de María. Su naturaleza divina jamás tuvo un comienzo. Jamás. Él siempre ha sido, y es, y lo será, dice Hebreo 13:8. Sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Él es eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Jamás tuvo un comienzo en cuanto a su naturaleza divina, pero en cuanto a su naturaleza humana tuvo un comienzo en el vientre de María. Cuando el Espíritu Santo viene al vientre de María, dice que el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Y el ángel le dice a José que el santo ser que nacerá ha sido engendrado por el Espíritu de Dios.
Y ahí comienza este gran misterio. Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne. Aquel que es superior a los ángeles viene a ser hecho inferior a los ángeles. Cuando toma esta naturaleza humana, pero sin dejar de ser Dios. Luego nace en Belén, nace el Hijo de Dios, nace Emmanuel, Dios con nosotros. Es recostado en un pesebre en pañales, pero ahí está Él, débil, pero es el Dios fuerte. Ha comenzado, nació, tuvo un comienzo allí, pero Él es eterno. Él es eterno. Va a crecer en conocimiento, pero Él, en cuanto a su naturaleza divina, no puede crecer. Él lo sabe todo. En Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, dirá Colosense. Él es la sabiduría de Dios. Él es el poder de Dios, dirá Pablo a los Corintios. Pero ahí vemos este misterio, creciendo en conocimiento, en estatura. Vive una vida perfecta. Y luego va a la cruz. Aquí dice, Cristo murió. Este ser divino, hecho hombre, murió. Pablo dice, murió. Y dice, ¿por qué murió? Murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Ahí está el problema. Pablo dice también a Timoteo, la epístola, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y para salvar a los pecadores, muere por los pecados de los pecadores, por nuestros pecados. Dios ha enviado a su Hijo con un propósito, a salvar a los pecadores. Dirá Juan 3:17. A salvar a los pecadores. El pecado, nos dice Dios, que nos separa de Él. Isaías 59, verso 2. Adán un pecado y fue echado. Dios nos dice que el pecado no solo nos separa de Él, sino que el pecado nos hace merecedores de su castigo, de su ira, del juicio eterno. La ira de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es justo. En su santidad no tolera el pecado, ni la más mínima sombra. En su justicia tiene que condenar, castigar al pecador. Y el castigo es pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. La condenación. Ese lugar ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, dijo el Señor. Ese lugar es terrible. Ese lugar arde en llama. Ese lugar está esperando el combustible. Y toda persona que rechaza el Evangelio, que nos habla acerca de la persona de Cristo, esa persona que rechaza el Evangelio será el combustible para el infierno, junto a Satanás y sus demonios. Como dijo el Señor, que aquellos que le rechazan, él le dirá, apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted no ha creído en Cristo,
será combustible para el infierno. El reloj avanza. No sabemos cuántos días nos queda de vida o cuándo venga el Señor. Si la muerte nos sorprende esta noche y si la muerte sorprende al hombre sin salvación, sin Cristo, solo le quedará esperar esa horrenda expectación y oír las palabras del Señor al fuego eterno, maldito. Porque eso es el hombre sin salvación, maldito. Porque todo hombre que ha quebrantado la ley está bajo maldición. Pero si creemos el Evangelio, cambia todo. Pasamos a ser hijo adoptado por Dios, heredero de Dios. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, de aquella herencia que está reservada, aquella herencia incorruptible e incontaminada que está guardada para cada uno de aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Ese lugar que el Señor mismo ha ido a preparar en las moradas del Padre. Cristo murió por nuestros pecados. Si hay salvación, si hay evangelio, si hay buena noticia, porque eso es el evangelio, buena noticia, es porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nosotros merecemos el castigo? ¿Nosotros merecemos vivir por la eternidad separado de Dios? Lejos de su presencia, como dice Pablo a los tesalonicenses, excluido de la presencia de su poder. Pero allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, el cual no hizo pecado, no cometió pecado, a él se le cargaron nuestros pecados. A él se le imputaron nuestros pecados. Jehová cargó en él, dice, nuestros pecados. Allí en la cruz, el Hijo de Dios llevaba nuestros pecados en su cuerpo. Y él sufre esta separación por causa nuestra. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios estaba en él, reconciliándonos a nosotros, no tomándolo a nosotros en cuenta nuestros pecados, sino aquel que no hizo pecado, Cristo, Dios lo hizo pecado. Dios lo declaró culpable y lo trató como culpable. Para que nosotros, los culpables, pudiéramos ser declarados justos ante Dios y ser tratados como justos. El justo Cristo muere por nosotros los injustos. La ira de Dios cayó sobre Cristo. El Hijo de Dios llevó todo el castigo que nosotros merecíamos. Eso significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Cristo resucitó. Después que murió, resucitó. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso indica que Dios se agradó de su sacrificio, porque Él no resucitó por su propio poder. Podía hacerlo, pero no. La Biblia nos dice, Dios levantó a su Hijo de los muertos.
Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios ha levantado a su Hijo. En antaño, había un día que el sacerdote entraba en el lugar santísimo con un sacrificio. Tenía que ofrecer sacrificio por su propio pecado y luego ofrecer adentro por un sacrificio por el pueblo. Y si Dios no aceptaba el sacrificio, en el lugar santísimo el sacerdote iba a morir. Y para eso dice que iba amarrado. Entonces, si moría, nadie más podría entrar allí a la presencia de Dios en el tabernáculo. Entonces había que, si moría, si Dios no aceptaba el sacrificio, nadie podía entrar a sacar a este hombre, sino que había que arrastrarlo. Y eso significaba que Dios no aceptó el sacrificio. Pero si el sacerdote salía, significaba que Dios había aceptado su sacrificio. Entonces todo el pueblo estaba a la expectativa de esto. ¿Qué iba a suceder? Si el sacerdote volvía o no volvía. Si volvía, había gozo, había perdón. Se mostraba al pueblo. Así también, Cristo ofrece este sacrificio. Su cuerpo fue ofrecido a Dios. Su sangre fue derramada. Murió. Y cuando Él resucita, eso significa que Dios aceptó su sacrificio. Y ahora Él se podía mostrar a su pueblo, aquellos que habían creído en Él. Indicando que Dios había aceptado el sacrificio, que había perdón. Y hay perdón para todos. Para todos. No importando quiénes seamos, qué es lo que hayamos hecho. Si nuestros pecados fueran tan grandes como las montañas, el océano de la gracia de Cristo, de la expiación de Cristo, como en el diluvio puede cubrir esas grandes montañas con su sangre derramada en la cruz. Dios dice, ni aunque tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay perdón. Hay perdón. Todas las escrituras dan testimonio, dice el apóstol, o todos los profetas, todas las escrituras, porque cuando la Biblia habla de los profetas, habla de las escrituras, o sea, todas las escrituras dan testimonio, hablan que todo aquel que cree en Cristo recibirá perdón de pecado en su nombre. Y el mismo Señor mandó, después de haber resucitado, a su pueblo, vayan por el mundo, que digan que era necesario que Él debía morir y resucitar el tercer día, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado en su nombre. ¿Qué pide Dios del oyente? Arrepentimiento para con Dios y la fe puesta en el Evangelio, puesta en Jesucristo. La fe debe ser colocada donde Dios ha colocado nuestros pecados, en la persona de Cristo. La Biblia dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. El medio para obtener esta gracia es la fe, no por obra, dice. Nosotros merecimos castigo, merecemos muerte, pero Dios, en su misericordia, en su amor, provee una salvación por gracia. Y esta salvación debemos recibirla, creerla, apropiarla. ¿Cómo? Por la fe. Confianza total y única en Cristo. Esa es la fe, en simples palabras. Confiar en Cristo. Que el único que me puede salvar de la condenación eterna es Él. Porque Él es Dios. Él es hombre. Y Él pagó lo que yo debía pagar. Él pagó. El apóstol dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y agrega el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. ¿Por qué el hombre es salvo? Porque ha creído
en el Hijo de Dios. ¿Por qué el hombre se condena? Porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Juan 3:18. Dios bendiga su palabra. Muy bien. Para esta segunda parte, quiero que podamos leer en algunos pasajes que de hecho algunos de ellos nuestro hermano Alejandro ya leyó. Así que les voy a compartir mi pantalla. Solamente para entrar un poquitito en tema y tal vez pienso que es normal que todos en esta fecha que es Domingo de Resurrección vamos a gravitar un poco hacia el tema de la resurrección. Aquí está el pasaje. Este pasaje lo voy a leer muy rápidamente, solo quiero hacer un énfasis en el versículo 5 y en el versículo 6, porque quiero ir un poco allanando el terreno para dónde quiero ir. Les voy a explicar inmediatamente. En esta segunda parte, por lo tanto, quiero continuar hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Esto es las mujeres que estaban alrededor junto al Señor. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y estos son los versículos que yo quiero destacar. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, no está en ese sepulcro, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está en ese sepulcro, no está en el cementerio, ha resucitado. Lo que yo quiero hacer en esta tarde, en este segundo mensaje, es llevarles por algunos pasajes de las Escrituras para ver lo que está dicho acerca de la resurrección. Quiero ver el corazón mismo de la resurrección de Cristo Jesús. Y al ver lo que estos pasajes signifiquen, va a haber implicancias también para cada uno de nosotros. Eso es lo que les quiero compartir en esta tarde. Para eso, habiendo ya asentado un poco el tema, quiero que vayamos y que leamos un pasaje que es tremendamente importante, decidor de la resurrección de Cristo, en Primera de Corintios, el capítulo 15. Mi hermano ya leyó algunos versículos, vamos a verlos. Ahí está. Dice así también la Escritura. Esto lo escribe el apóstol Pablo a los Corintios hace unos 2000 años atrás, un poco menos. Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después apareció también, está omitida la palabra, pero se entiende que es exactamente eso, apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Hasta ahí vamos a leer también este versículo. Y lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, tres grandes puntos, cada uno de ellos con algunas cosas tocante a la resurrección. En primer lugar, que lo que no es la resurrección de Cristo Jesús. Quiero desmitificar un poco el tema, ¿ya?
¿Qué es lo que no es la resurrección? Vamos a hablar de eso. En segundo lugar, ¿qué es lo que sí es? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de la resurrección de Cristo Jesús? Y por último, ¿qué implicancias tiene? Si esto es así, si la resurrección de Cristo el Señor es cierta y ciertamente lo es, entonces hay implicancias para todos, para los creyentes, pero también para los no creyentes. Este domingo de la resurrección nos va a recordar estas cosas. En primer lugar, que lo que no es la resurrección. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, y subrayé ahí los versículos 5 al 8, todas estas palabras que dice que Él apareció o se manifestó o se mostró. Todos estos pasajes, todos estos versículos nos hablan de que hay muchísimos testigos de la resurrección. Veamos algunos de ellos, ¿ya? Versículo 5. ¿Quién es Cefas? Porque este pasaje dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y el versículo 5 dice, apareció a Cefas. Cefas se refiere a Pedro, el apóstol Pedro. Él es uno de los apóstoles más importantes, el que toma de alguna manera cierto liderazgo en conjunto con Jacobo eh, y con Juan. Pedro es tremendamente importante. Y el apóstol Pablo aquí lo que va a hacer es decir, cuando Cristo resucitó, hay testigos que pueden testificar que esto es cierto. Y no son testigos cualquiera, no son personas desconocidas, no son personas cuya reputación esté puesta en duda. Es Pedro. Continúa diciendo que apareció a los 12, una clara referencia a los 12 apóstoles. Posteriormente, el versículo 6 es tremendamente importante porque dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Este pasaje es el pasaje que lo registra y agrega de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o otros ya han partido, ya han muerto y han partido a la presencia del Señor. Creo que esto es relevante y creo que esto es muy importante, porque esta carta se escribió algunas décadas después de que nuestro Señor Jesucristo diera su vida en la cruz, por usted y por mí, y que resucitase el tercer día, lo que se conmemora hoy. Y en ese entonces, el apóstol Pablo, que escribe este pasaje, dice, ¿saben qué? Todavía hay testigos que están vivos. Tenemos más de 500 hermanos a la vez y hay probablemente cientos de ellos con los cuales ustedes pueden hablar, pueden ir a verlos, pueden conversar con ellos y pueden cerciorarse de primera fuente que lo que ellos están diciendo y lo que Pablo en este caso les estaba comunicando de la resurrección del Señor Jesucristo es real. Posteriormente, versículo 7 menciona a Jacobo, hermano del Señor. Él era importantísimo en la iglesia de Jerusalén. Su testimonio, por lo tanto, era de una veracidad absolutamente inapelable. De nuevo, no son testigos desconocidos para la cristiandad de aquel entonces. Y reitera después a todos los apóstoles. Fíjense que parece como una redundancia. El versículo 5 menciona a los 12, el versículo 7 menciona a los apóstoles. Y la razón de esto, lo más probable, es que se refiera a que nuestro Señor Jesucristo, porque así está registrado en los evangelios, apareció muchísimas más de una sola vez. No fue algo puntual que pareció que lo vieron, no. Le apareció, volvió a aparecer, fue con ellos, viajó con ellos, comió con ellos, se iba por un tiempo, volvía nuevamente. Entonces hay una reiteración aquí probablemente para mostrar eso, exactamente eso. Y finalmente, aún después de haber ascendido al apóstol Pablo,
le apareció también. Eso dice el versículo 8. Todas estas personas que están en este listado quedaron tan impactados de manera positiva por la resurrección de Cristo el Señor, que iban a sostener esta verdad e iban a predicar esta verdad por el resto de sus vidas sin importar las consecuencias. Quiero mencionar otra cosa. ¿Saben para dónde voy? A todo esto les digo para dónde voy. Todo esto nos está apuntando a que la resurrección del Señor Jesucristo no es una mentira. Que lo que no es mentira. Hay suficientes testigos, hay muchísimos testigos y era totalmente posible para cualquier persona de esa época ir y entrevistarlos y cerciorarse de que era verdad. Otros elementos. Todas estas personas que están aquí mencionadas, Cefas, los 12, 500 hermanos, Jacobo, los apóstoles, Pablo ni siquiera estaba en ese momento. Al momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ellos no están pensando en, ok, maquinemos un plan malvado para decir que Él resucitó, hagamos desaparecer su cuerpo e inventamos esto. Lo que ellos intentan ahí es honrar el cuerpo del Señor, no profanar el cuerpo del Señor, y de hecho la Escritura nos muestra en múltiples pasajes que ellos, lejos de estar con una actitud maliciosa, están deshechos, están emocionalmente destruidos. Y de hecho es más, hay varios que se muestran tremendamente escépticos cuando comienzan a surgir las primeras voces de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Los propios creyentes no lo creen. Es totalmente impensado, es increíble. No lo pueden creer. Estos mismos que están aquí tienen que verlo para poder eventualmente creerlo. Les doy un antecedente más para mostrarles que la resurrección no es una mentira inventada por los apóstoles o por los discípulos de aquella época. La tumba de nuestro Señor Jesucristo estaba sellada con una roca, extremadamente difícil de sacar, y más encima había una guardia romana, había el sello romano ahí puesto a propósito. Los enemigos de nuestro Señor pidieron expresamente esa guardia para que nadie se robase el cuerpo, y lo único que lograron fue generar más evidencia irrefutable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ya era difícil urdir un plan para robar el cuerpo del Señor con una tumba que hubiera estado bien solitaria, era 1000 veces peor si hubiera estado guardada con guardias armados y con autoridad para defender ese lugar. Voy de nuevo a mi punto que ya les mencioné. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nadie aquí está mintiendo, que esto no es una mentira, que hay evidencia contundente para afirmar que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que nadie robó su cuerpo, que no hubo ningún plan, no hubo ninguna conspiración, sino que se levantó con poder. Era imposible robar un cuerpo con esa roca allí, con la guardia armada. Y si es que hubiese sido posible, jamás lo hubiera logrado un puñado de hombres que estaban desordenados, que estaban muertos de miedo y emocionalmente destrozados como los discípulos. Todos estos testigos, la enorme mayoría de ellos, incluso iban a llegar años después, algunos ya lo habían hecho en este entonces, a morir, a dar su vida predicando y defendiendo que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Nadie muere por una idea que sabe que es falsa. Si tú sabes que hay una idea o hay alguna cosa y alguien maliciosamente está enseñando esa falsedad, al momento de la verdadera prueba, al momento en el cual la cosa deja de rendir buenos frutos, se abandona la mentira. El mentiroso abandona la mentira. No vale la pena seguir sosteniendo una mentira si lo único que te va a pagar es penuria, ¿no? Pero estos hermanos llegaron hasta las últimas consecuencias, todos ellos, y la razón es porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es mentira, es verdad. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que no es? Tampoco es
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tampoco es una metáfora. Existe un recurso literario, tal vez, que se usa muchísimo en propaganda, que consiste en plantear que cierta persona que está muerta sigue viva en la forma de que su legado o su obra sigue vigente. Por ejemplo, a grupos revolucionarios les encanta esta forma. Hay muchísimos ejemplos. Encontré uno de ellos en internet, no voy a mencionar el nombre, era un anarquista español y dice, esta persona, el nombre, no ha muerto, está más vivo que mientras vivió. Él no ha muerto, vive en nosotros para siempre. Esa es una figura literaria para decir, ok, esta persona murió, pero realmente está vivo, porque sus ideas, porque su legado, porque la valoración que se tiene de esa persona sigue totalmente vigente, por lo tanto, de una manera metafórica, es como si la persona estuviese viva aún. Y la pregunta es la siguiente, ¿nos referimos a eso en este domingo de resurrección? ¿Es así la resurrección de Cristo? Cuando los cristianos dicen Cristo vive, ¿se refieren a eso? ¿Se refiere a que Cristo realmente murió, pero como sus ideales están vigentes, entonces eh, Él sigue vivo en nuestros corazones? Eh, no. La respuesta de la Escritura es un rotundo no. De ninguna manera. Nosotros afirmamos, y eso también es algo que le queremos comunicar, según las Escrituras, que Cristo Jesús resucitó y resucitó de verdad, resucitó en todo el sentido de la palabra, que estuvo muerto, pero que hoy vive por los siglos de los siglos y que tiene las llaves de la muerte y del Hades, como él mismo dirá después. ¿Y sabe lo que más afirmamos? Afirmamos que el día de hoy, incluso 2000 años después, él sigue vivo, tan infinitamente más vivo que usted y yo, porque Él es el autor de la vida. De hecho, todo este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, a continuación, va a hablar precisamente de la resurrección y va a tratar de cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó de forma corporal, con un cuerpo glorificado, y que eso también nos alcanza a nosotros. Las escrituras también nos hablan de que Él ascendió al cielo en cuerpo y alma después de resucitar. Y nosotros afirmamos con poder, con la autoridad que la Escritura nos da, de que Él sigue vivo. No sé dónde, pero está vivo. Está realmente vivo, como usted, sentado a la diestra del Padre y que pronto va a volver. No es una metáfora, no es un dicho, no es alguien que esté mintiendo, pero tampoco es alguien que esté alegorizando algo. Él está vivo. Créalo o no, Él está vivo. Eso es lo que le queremos decir en primer lugar. ¿Qué es lo que es la resurrección de Cristo Jesús? Yo ya he avanzado bastante con mi segundo punto, así que esto va a ser extremadamente rápido. Cuando la Escritura habla de resurrección, se refiere en términos generales a resurrección corporal, a resurrección física. Hay solo ciertos pasajes que hablan metafóricamente de la parte espiritual, pero cuando habla la Escritura de la resurrección es corporal, es integral, por así decirlo. Nuestro Señor pasó 3 días, al tercer día 1, día 2, día 3, en un sepulcro helado, herido, colgado. Después de eso, envuelto en mortajas, en una tumba fría, pero volvió a la vida. Dios le levantó. Y eso es algo que también usted tiene que saber. Cada vez que hablamos nosotros los creyentes de que la vida más allá de la muerte, la vida eterna, está disponible para la persona, no estamos hablando solo del alma. Así como Cristo está vivo, nosotros también viviremos con Él. Nuestro Señor Jesucristo
en un momento, después de haber resucitado, le dice a los discípulos, mirad mis manos y mis pies. Les dice, yo mismo soy, palpad y ved, les dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24, versículo 38. Nuestro Señor les tiene que mostrar las heridas en las muñecas, les tiene que mostrar las heridas en los pies, les tiene que mostrar el costado que fue atravesado por una lanza romana. Y ellos creyeron. Y de hecho, en un momento el Señor tiene que caminar con ellos, tiene que pedir algo para comer, tiene que incluso preparar un pescado para ellos. La resurrección de nuestro Señor es corporal. La resurrección de nuestro Señor también es poderosa. Es con el poder de Dios. Aquí me quiero detener un minuto. Que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea con el poder de Dios. ¿Sabe lo que significa? Significa que nuestra salvación está asegurada. Significa que está aprobada, que tiene el sello definitivo de la aprobación divina. Cristo Jesús es el bendito Hijo de Dios. Él vino en forma humana al mundo. Él es Dios con nosotros. Él llegó a la cruz. La Biblia dice que Dios le entregó para que muriese en nuestro lugar. Y ya hemos escuchado en la primera parte los versículos que están ahí en azulito, en la pantalla, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Murió en la cruz por usted y por mí para limpiarnos de nuestra maldad, para salvarnos de la inmundicia de nuestro corazón, para darnos vida espiritual a los que estábamos muertos en pecado. La muerte de Cristo Jesús, su sangre derramada, su vida entregada, nos libra, le puede librar a usted de la ira venidera. Nos limpia de todo pecado, nos salva para toda la eternidad. Hay varios pasajes, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el bendito Hijo de Dios, Cristo el Señor, murió por nosotros. Esto es lo que hizo Cristo por usted. La cruz es por usted, es para usted. Es salvación, es regeneración, partiendo de lo espiritual. Dios mismo limpiando la naturaleza de usted, quitando tus pecados, cargándolos sobre Cristo Jesús en la cruz, para que tú puedas ser limpiado, purificado y puedas ser reconciliado con Dios y gozar de la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo puedes estar 100% seguro que la muerte de Cristo fue lo suficientemente efectiva para limpiar tus pecados y acercarte a Dios? Porque Él resucitó. Dios mostró su plena satisfacción en la obra de Cristo y lo manifestó al resucitarle de los muertos. Es la garantía de lo que nosotros creemos, que la sangre de Cristo es poderosa para salvar. Está demostrado porque Él resucitó. Dios da testimonio de que la obra de Cristo es perfecta, porque no le dejó en el sepulcro, sino que resucitó y ya no muere. Y de hecho eso me lleva al último punto, que es eterna. Él vive por los siglos de los siglos. Ahora bien, y con esto cierro, voy a leer otro pasaje. Dice así, nuestro Señor está hablando en este pasaje y es solemne. Y si hay un pasaje en esta noche que le puedo pedir que se aprenda es este. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Habla nuestro Señor Jesucristo, no habla nadie más por él. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es cierta, que lo es, entonces eso tiene implicancias para usted. Implica que la resurrección suya y mía también existen. Para los creyentes, si usted es creyente, un poco más abajo en 1 Corintios 15 se lo dejo, no lo voy a leer ahora. Dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho
Él es el precursor. La idea de una primicia es que es el primer fruto y que por lo tanto es una garantía de que lo que viene después de los demás frutos es similar a esa primicia. Y eso significa que así como Él resucitó, Él va a resucitar también a los creyentes con él, juntamente con Él. Él es el primero de la resurrección definitiva, la resurrección para no ver muerte nunca más, la resurrección de transformación, la resurrección gloriosa. Nuestro Señor dijo también en Juan, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y a mis hermanos les digo, no pierdan nunca eso de vista, que Cristo Jesús haya resucitado, que hoy podamos recordar en este domingo de resurrección. Eso significa que nosotros también viviremos con Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Él. Pero ¿sabe qué? Si usted es inconverso, si usted no es creyente, el hecho de que Jesús haya resucitado de los muertos debería darle bastante temor, gran temor, porque aquel que resucitó no es simplemente el Salvador, es también el juez de toda la tierra. Y tu juez está vivo en poder, en gloria, en majestad por sobre todas las cosas que existen. Él es el juez de toda persona y Él está vivo y pronto va a volver. ¿Cómo va a estar usted al frente del juez? Y en este pasaje que está aquí proyectado en pantalla, los que hicieron lo bueno, los que creyeron por la fe, saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, todos hemos hecho lo malo. Pero los que han hecho lo malo y no han sido lavados por la sangre de Cristo, ¿sabe qué? Este pasaje dice que también van a resucitar, pero sin transformación. Pero sí va a haber un estado corpóreo, pero no perfecto. Y van a ir a la condenación, castigo eterno por sus propios pecados, por tus pecados, por tu maldad delante de Dios. Y en cuerpo y alma tendrá que experimentar el infierno. Le reitero, los que hicieron lo malo, los que no han sido redimidos por la sangre de Cristo, saldrán a resurrección de condenación, porque Cristo resucitó. Escape de la condenación, eso le queremos decir, escape de la condenación. Si tus pecados no han sido limpiados, si tu corazón no ha sido lavado, si sigue estando en tinieblas, perdido en pecado, sin Dios y sin esperanza, entonces escape hoy, porque vas al infierno. Crea en Cristo el Señor, crea en aquel que murió por tus pecados, crea en aquel que llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero y reciba la gracia de Dios. Totalmente gratuita. Es la obra de Cristo en usted. Clame al Señor en oración simple y sencilla, sin adornos, sin estructuras, con sinceridad delante de Dios. Sométase al Señor. Confiese sus pecados y reconozca que en la cruz el Señor Jesucristo murió por todos sus pecados, todos los pecados de usted, y pídale a Dios que ese sacrificio sea aplicado a usted y usted será salvo. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Piense, medite en su condición espiritual. En este domingo de resurrección, acuérdese de aquel que resucitó y que el día de hoy es su juez. Recuerde que existe resurrección. Acuda ahora a la cruz de Cristo, acuda al Señor, reconcíliese con Dios por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y será salvo. Nunca se olvide que Él dio su vida por usted, pero que al tercer día resucitó y que ahora es Señor de todo lo que existe, incluida la vida y la muerte. Eso tiene consecuencias. Que Él haya resucitado tiene consecuencias. No rechace la oferta de salvación. Eso es lo que le queríamos dejar. Crea, crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido escuchar de tu palabra. Podemos ver en ella a tu Hijo, que el que dio su vida en rescate por todos nosotros, pero que no quedó en el sepulcro. Celebramos, por lo tanto, su victoria. Bendecimos tu nombre por la obra de Cristo en la cruz y por la resurrección de Él, que nos garantiza que tenemos vida eterna. Te rogamos, nuestro Padre, que si hay alguien aquí que aún no tiene sus pecados perdonados, que sea hoy un día especial en el cual esa persona pueda pasar de muerte a vida por medio de la obra de Cristo en la cruz. Quedamos en tus manos, nuestro Padre. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, aquel que vive, lo hacemos. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a mi hermano Alejandro también por la palabra del Señor. Vamos a permitir que los micrófonos puedan activarse si alguien desea algún saludo y en unos minutos vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias. Saludamos a todos los amigos que nos han podido acompañar en esta tarde. Estamos contentos que hayan podido venir y les invitamos también a las reuniones presenciales de nuestra asamblea, días martes, ministerios, el día jueves oración y estudio bíblico, ambas a las 7, y el día domingo a las 11, la escuela dominical. Todos muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, hermanos, por la palabra. Gracias, Alejandro. Gracias, Andrés. Que el Señor les bendiga y guarde también a todos los hermanos que se conectaron. Que tengan un buen descanso y un buen inicio de semana laboral. Laboral remunerado o laboral en casa. Donde quiera que estén, que el Señor les acompañe. Amén. Muchas gracias.